Hola mis queridos hermanos, familia, amigos y todos los que nos sintonizan a esta hora. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Hoy es viernes, hoy estamos celebrando nuestra prédica, nuestro servicio de adoración al Señor en nuestra iglesia Palabra y Poder. Dios bendiga a cada uno de ustedes que están en sintonía con nosotros. Queremos orar antes de empezar, como siempre, entregando esta reunión al Padre. ¿Amén? ¿Le parece? Por favor, cierren sus ojitos ahí donde están y vamos a orar. Amado Señor, muchas gracias esta noche. Le damos a usted por la bendición de tenernos una vez más en las redes sociales, Señor, para compartir la palabra que tú tienes para cada uno de mis amados hermanos, para cada uno de nuestros oyentes. Muchas gracias, Señor. Los bendecimos en cualquier parte donde estén, Padre, sean aguardados y bendecidos. Esta noche tu palabra nos va a alimentar, Señor, y pido que quede sembrada esa semilla en buena tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Qué gozo saber de ustedes. Queremos pedir de favor a todos los hermanos de Palabra y Poder, hermanos de Canaán también, que después del mensaje que ustedes escuchen, que se reporten allí, dejen un comentario para saber que estuvieron ahí con nosotros, y también a todos nuestros hermanos y congregaciones y familia que vayan a ver esta transmisión. Por favor, déjenos ahí su mensajito para ver si fue de bendición la palabra, cómo se sienten, y si necesita igual oración, pues también queremos orar por usted. Muy bien. Esta noche vamos a leer una palabra, está en San Juan capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor así, San Juan capítulo 5. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Quisiera hoy que viéramos este pasaje, amados, desde el punto de vista o bajo el tema influencias que determinan el curso de las vidas. Influencias que determinan el curso de las vidas. En este pasaje vamos a escudriñar quiénes estaban influenciando sobre quién y por qué es que se aceptó la influencia de eso sobre quién. Todos vivían en el mismo lugar, compartían las mismas experiencias diarias. Unos quizás estaban más enfermos que otros, unos quizás llevaban más tiempos que otros de estar en ese estanque. Todos se conocían por su nombre. De hecho, habían hecho una sociedad de personas especiales, más bien dicho, con necesidades especiales. Ahora, me pregunto, ¿pero por qué estaban todos en ese mismo lugar? ¿Acaso no había más lugares para que ellos habitaran? Es decir, todo ese grupo de enfermos, ¿por qué estaban ahí? Me supongo que habrían otros lugares más donde podrían estar, pero ahí había un grupo selecto de personas que se conocían, se hablaban, llevaban años de estar allí. Bueno, parece que ese lugar era milagroso, por lo que leímos, pues en algunos manuscritos recientes aparece escrito el verso 4 y dice que el movimiento de las aguas era hecho por un ángel del Señor que descendía de tiempo en tiempo para que el primer enfermo que tocara las aguas al movimiento del ángel quedaban sanos. Sin embargo, muchas son las voces que dicen que este verso, versículo 4,
y la última línea del versículo 3. La última línea del versículo 3 dice que esperaban el movimiento del agua, y el versículo 4 no está en el original del Evangelio de Juan. Y para eso me fui a ver unas versiones de la Biblia, y de hecho tengo aquí la versión a las Américas, a donde quiero que vea que la versión Las Américas dice así el verso 3, San Juan 5:3 dice: en esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Y pasa de una vez al verso 5, no aparece el verso 4. Entonces, muchas versiones de la Biblia, por ejemplo, le voy a leer lo que la Reina Valera contemporánea dice de ese pasaje. Dice así el comentario que pone: la parte final del verso 3 de la línea que leí y todo el verso 4 que aparece en corchetes, ellos lo ponen en corchetes, se halla solo en manuscritos tardíos, es decir, recién salidos. La Reina Valera revisada 1977 dice así: los corchetes indican pasajes omitidos por algunos de los principales manuscritos, es decir, lo que ellos ponen dentro de corchetes dicen que no aparece en los principales manuscritos. La Biblia de las Américas dice así: los manuscritos más antiguos no incluyen el resto del verso 3 y el verso 4. Es decir, ese verso 4 por ahí está en duda si es o no es. Unos dicen que no formó parte del manuscrito original del Evangelio de Juan. La evidencia de que estos versículos no son originales es porque no aparecen en los manuscritos más antiguos, y son 3 los manuscritos que existen. Obviamente los más antiguos. El primero es el Códice Vaticano, que data del 340 después de Cristo. Contenía originalmente toda la Biblia este códice, pero algunas partes de ese códice se han perdido. Luego el segundo códice es el Sinaítico, que data del año 400 después de Cristo. Y luego el tercero, el Códice Alejandrino, que data del año 450 después de Cristo. Este códice contiene toda la Biblia griega, excepto 40 hojas que se han perdido. Y en estos 3 manuscritos no aparece la última línea del verso 3 y el versículo 4 del capítulo 5 de San Juan. Dicho eso, quiero enfatizar entonces en este pasaje cómo las personas definen a los demás debido a sus condiciones. Pero sobre todo, también quiero enmarcar por qué las personas permiten que los demás dictaminen sobre sus vidas y los mantienen como dependientes suyos. Las condiciones parecen ser las mismas, y quiero contarle una historia. Recuerdo un amigo que recién había entregado su vida a Jesús en mi país, Guatemala. Y cuando uno empieza con un fuego, un fervor de querer hablar de Cristo a todo el mundo. Pues un buen día, este muchacho estaba hablando con sus ex compañeros del mundo, y claro que les hablaba de Jesús. Y en ese momento apareció una patrulla de policías y los tomó a todos por igual. Es decir, para la policía, todos los que estaban ahí eran delincuentes. Así que empezaron a ponerle las esposas, es decir, a esas cosas que les ponen aquí a los reos, ¿verdad? Para que no tengan habilidad y fuerza en sus manos y huyan. Le pusieron las esposas a todos. Y cuando llegaron al amigo del cual estoy hablando, los policías intentaron ponerle las esposas, porque para ellos él también era un delincuente. En otras palabras, los policías estaban definiendo la vida de mi amigo. Pero él les dijo, escuche lo que les dijo mi amigo a los policías: señores oficiales, quizá para ustedes yo soy un delincuente, pero yo estoy claro que yo no soy un delincuente. Interesante.
Y porque sé que no soy delincuente, no voy a permitir que ustedes me traten como un delincuente. En otras palabras, alguien estaba definiendo sobre la vida de alguien más. Pero, ¿de quién depende? Mi amigo supo ubicarse en el lugar que le correspondía estar. Alguien más puede definirte a ti como ellos quieren, pero depende de ti si tú aceptas que esa definición tenga poder sobre tu vida. En el caso de mi amigo, aunque parezca increíble, pero la posición que tomó hizo que los oficiales cambiaran de opinión acerca de la percepción que tenían de él. No lo esposaron, tampoco lo procesaron, gracias a que supo hacerse respetar y valer su verdadera posición. Aquí la pregunta es, ¿quién cree usted que es usted? No deje que alguien más determine lo que usted no es. A veces sucede que estamos como estamos, no porque así sea nuestra realidad, sino porque permitimos que otros nos ubiquen a estar como estamos. Posible que la realidad que usted esté viviendo ahora no sea su realidad, sino que sea una imposición de otros sobre su vida y usted la aceptó. Otro ejemplo que bien puede ayudarnos en este pasaje o en esta historia o en este mensaje es la que podemos ver en los elefantes que ahora vemos en los circos, que dan tremendas funciones al público. Pero la pregunta es, ¿cómo hicieron las personas del circo para domar a esta fiera que es una de las más pesadas y las más fuertes de la selva? Bueno, a ese elefante lo tomaron de bebé y le ataban un pie en una pita insignificante a una silla. Y cuando era bebé, él intentaba una y otra vez soltarse de la misma, y como nunca tuvo las suficientes fuerzas para soltarse de ella, dejó de hacerlo. Y así pasaron los años, hasta que se dio por vencido. Y ya nunca más intentó soltarse, porque en su mente él sabe que no puede. Ahora, ¿qué vemos aquí? Vemos a alguien que condicionó el pensamiento de ese gran animal, haciéndole creer que no puede reventar un lazo. Ahora lo mismo sucede con personas que por años vivieron apegados a algo o a alguien, pensando que no podían subsistir sin eso o sin ese alguien. ¿Y qué pasa cuando eso o ese alguien desaparece? Dos cosas pueden pasar: o te hundes, o te das cuenta que toda la vida viviste manipulado, explotado, menospreciado, etc. Y luego te levantas y vuelves a lo que realmente es tu verdadera realidad. Temo decirle que muchos de los que me están viendo están viviendo una realidad que no les pertenece. Una realidad que aceptaron de otros. Pero esa no es tu realidad. Esa no es tu realidad. ¿Sabes? Los que definen siempre tienen el tiempo contado. Las personas que siempre han estado encima de los demás nunca querrán por voluntad propia renunciar a esas posiciones de hegemonía. Sin embargo, escucha esto, por voluntad divina o por definición, nadie está en la misma posición por siempre. En la vida, todo pasa por ciclos de tiempo. Y es ahí a donde vemos que todo cambia. Hasta la misma naturaleza se rige por ello. En un periodo de 12 meses tenemos las 4 estaciones en el año. Por lo menos en mi país, Guatemala, y en cualquier país creo yo que tenemos verano, invierno, primavera y otoño. Ninguno de esas estaciones toma el tiempo de lo que no le pertenece, porque todo es un ciclo. Y es que los que por definición, valga la redundancia, definen a los demás, siempre gozan de los beneficios de los que están definidos. Es una realidad dolorosa. Así que se necesita algo mayor o un acontecimiento fuerte para que esta dinámica cambie.
Aquí pudiera hablarte de algunas rutas que nos pudieran llevar a descubrir las herramientas que están a nuestro favor. Por ejemplo, la educación secular, que nos enseña nuestros derechos. También la unificación de fuerzas y criterios. Tantas cosas más que pudiera mencionarte, pero sobre todo quiero hablarte de alguien superior que sí puede y quiere traer libertad, justicia, paz y sanidad a nuestras vidas. Recuerdo, yo soy de Guatemala y 100% somos indígenas. Recuerdo que hace unos años atrás nuestra comunidad indígena no era respetada en mi país. Era mal vista. Los poderosos, los que se creían tener sangre azul, humillaban al indígena. Pero una vez ellos empezaron, mi comunidad empezó a prepararse intelectualmente, a estudiar y se dieron cuenta que también tienen derechos. Miren, hasta presidentes indígenas hemos tenido ahora. Tenemos congresistas, magistrados. Es decir, cuando tomamos las herramientas correspondientes, logramos ver que realmente lo que determinaron sobre nosotros no es verdad. No es verdad. Pero es necesario prepararnos. Pero te hablo del ámbito secular, pero del ámbito espiritual te hablo ahora que hay un enemigo fuerte que quiere tomar hegemonía sobre tu vida. Pero depende de ti si tú aceptas vivir bajo esa hegemonía. Jesús sabía que este paralítico, ¿sabes?, tenía 38 años de estar ahí y sin posibilidad alguna de ser sanado. El paralítico también estaba consciente que nunca iba a poder llegar primero al movimiento de las aguas para ser sanado. Pues eso es lo que respondió a Jesús cuando Jesús le preguntó si quería ser sanado. Pero también su familia sabía esta triste realidad. Su familia sabía que a donde ponían a su enfermo, qué sé yo, arriba, unos cuantos metros arriba del agua, en qué momento él iba a poder caer primero al agua para ser sanado. Si la gente lo sabía, si sabían esto, la pregunta es, ¿por qué lo traían todos los días a ese lugar? ¿No era mejor tenerlo en casa y cuidarlo? Si de todas maneras no iba a ser sanado. ¿Será porque ahí recibía algunas limosnas de los que por ahí pasaban? Pudiera ser. O porque ya estaba definida la posición social del paralítico. Qué triste saber que aún la misma familia a veces determina el rumbo de vida de los que vienen abajo. Amados, qué triste es pasar por eso. Qué triste es saber que tu propia familia quiere verte siempre abajo. Pero depende de ti si lo aceptas. Que yo sepa, tú tienes un destino definido de parte de Dios. Y tú tienes que pelear por eso. Sí, tienes que pelear por eso. Eso es lo que sabe hacer bien la sociedad. ¿Sabes qué sabe hacer la sociedad? Sabe definir, sabe etiquetar a los demás por sus condiciones físicas, por su estatus social, por su raza, por su grado académico, por su religión, por el lugar donde vive, aún por la ropa que viste. ¿Sabes? A todos en algún momento dado nos han definido por estos parámetros. Bueno, ¿sabes? Este paralítico estaba completamente definido por su familia y la sociedad a vivir y morir así. Pero no para Jesús, quien se proclamó y vivió como defensor de los rechazados y marginados, de los pobres y enfermos. Así que Jesús no iba a permitir eso, como no lo va a permitir también en tu vida y en mi vida. Ahora todo cambia, con Jesús todo cambia. Cuando Jesús llega a donde está este paralítico y sabiendo ya su historia, le pregunta, ¿quieres ser sano? El paralítico responde con la lógica de su vida. Él veía su realidad y no veía opciones, como posiblemente muchos de ustedes y yo en algún momento hemos respondido, pero ¿cómo, Señor? Yo no puedo, no tengo, no sé, llevo años así. Pero mire la pregunta, ¿quieres ser sano?
El Señor no te está preguntando por qué no has sido sano. El Señor te está preguntando quién determinó que vivieras así. Él quiere sanarte, Él quiere restaurarte, Él quiere liberarte de eso a lo cual muchos te han llevado a vivir ahí. Esa tristeza, esa soledad, el Padre no te la mandó. Tú dejaste que alguien te la impusiera. Y Jesús pregunta, ¿quieres ser sano? ¡Wow! El paralítico ya se había conformado y aceptado su condición actual. ¡Qué pena! Nunca te conformes, nunca aceptes lo que han dicho de ti, y menos cuando esa persona no tiene temor de Dios, quien dijo de ti. No lo aceptes, por favor, nunca lo hagas. ¿Acaso no pasa lo mismo hoy con muchas personas que han dejado que definan su vida y viven creyendo lo que otros piensan de ellos? Aún hasta cristianos han sido presa de este dilema. Dejaron de creer en Dios, dejaron de soñar, dejaron de crecer, renunciaron a todo espíritu de superación y piensan que todo se terminó, viven apagados. Así vivía el paralítico en el estanque de Betesda. Así vivía. En esa condicionante vivía ese caballero. Y en ese cuadro aparece Jesús. Sí, amados, en esa escena sin colores y sin matices. Vino a Él para cambiar su presente en una realidad que sí era posible mediante el poder restaurador de Jesucristo. Y es que nada puede seguir igual ante la presencia de mi Señor Jesús. El poder de Jesús opera ahí a donde humanamente hablando no había solución. En tanto que el paralítico esperaba morir así, Jesús viene con planes diferentes para él, con planes de sanidad, con planes de vida, con planes de restauración total, con planes de nuevos comienzos. Aleluya. ¿Cuáles son los planes que tú tienes? El final que tú esperas no es el que Dios tiene para ti. Estás pensando en que todo se acabó, estás pensando en que lo perdiste. Esa no es tu realidad. Esa es una circunstancia que estás viviendo y que hoy vas a renunciar a eso. Hoy vamos a sacar todo eso y le vamos a decir al Padre: el único que determina mi vida, el único que determina el rumbo de mi vida, eres tú, Señor, aleluya, y nadie más. No hay fuerza humana ni espiritual que detenga la orden liberadora de Jesús. Al enfermo le dijo: levántate. Jesús no está escuchando excusas, Jesús no está escuchando obstáculos. Él vino a sanar, a restaurar. Él viene esta noche a sanarte, a restaurarte, a darte esa posición que siempre le ha querido que tú tengas. Y le dice: levántate, aleluya, toma tu lecho y anda. Y al instante fue sanado y tomó su lecho y anduvo. ¿Sabes? Él hizo exactamente lo que Jesús le ordenó, y Jesús hizo lo que solo Él podía y puede hacer: sanar cualquier enfermedad, restaurar cualquier situación que esté perdida. Al hacer esto, Jesús está nivelando en dignidad y respeto a este hombre con relación a toda la sociedad. Ya nadie podía verlo hacia abajo. Los que le habían definido ahora tendrían que verlo a su propio nivel, aleluya, y quién sabe si encima de ellos. ¡Qué tremendo! Hoy seguramente la mayoría de los oyentes nos habremos identificado con esta historia dolorosa, pero con un final feliz. Jesús hoy no necesita venir a donde tú estás, porque Él está contigo. Y si alguien conoce tu vida, amado, amada, es Él. Así que ahora es momento para pedir su ayuda para salir de ese encierro emocional, social, económico, espiritual, etcétera, que otros nos han impuesto. ¿Qué fue o quiénes fueron los que determinaron tu estado actual de vida? ¿Por qué aceptamos sus determinaciones egoístas y arrogantes sobre nuestras vidas? Debemos saber que quienes oprimen o determinan la vida de otros
aprovechan las circunstancias de sus víctimas para apoderarse de sus voluntades. Y en lo espiritual sucede lo mismo. El enemigo no perderá la oportunidad de empoderarse de la vida de aquellos que no viven protegidos. De esto aprendamos que para muchos su presente doloroso no es realmente su realidad. En Dios su realidad no se parece en nada a lo que hoy estás viviendo. Hoy deben caer todas esas manipulaciones, influencias o dominios sucios que estuvieron determinando por mucho tiempo tu vida. El estilo y calidad de vida de las personas solamente lo define Jesús. Jesús nos pregunta hoy: ¿quieres ser libre? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres ser sanado? Hagamos lo que Él nos pide y Él hará lo que solo Él puede hacer. Es hora de perder el temor. Es hora de salir y proclamar libertad y nuevos comienzos. Levántate y mira las grandes oportunidades que esperan por ti. Seguro que no vas a recuperar el tiempo perdido, pero sí puedes aprovechar al máximo el tiempo que te queda. Ahora es cuando inicia tu verdadera realidad de libertad, de gozo, de crecimiento, de conquista, pero sobre todo una realidad espiritual con Cristo. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu circunstancia actual? Jesús te pregunta: ¿quieres ser sanado? ¿Quieres ser restaurado? ¿Quieres tener paz? ¿Quieres quitarte esa tristeza? ¿Quieres dejar esa soledad? ¿Quieres dejar esa influencia negativa? Dile al Maestro que sí. Quiero orar por ti ahora. Orar por ti, amado. Por ti, hermana, por ti, hermano. Quiero orar por ti. Amado Señor, muchas gracias. Porque hoy hemos aprendido que nada ni nadie tiene que tener influencia para definir mi estilo de vida. Solamente tú, Señor. Y yo me rindo a ti. Y yo pongo en tus manos la vida de ese hombre, de esa mujer, de esa familia, de los que me oyeron hoy, de los que están pasando por esas situaciones que dejaron que alguien los definiera. Y hoy ellos toman autoridad y en el nombre de Jesús son liberados. Y empiezan a ver un nuevo día, pero un día de esperanza, un día de bendiciones para ellos. Son libres en el nombre de Jesús porque tú viniste a dar libertad, tú viniste a restaurar y a sanar. Padre, gracias por la obra que estás haciendo en cada uno de mis amados hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, amén. Amados, gracias por su atención. Sabe que desde acá les mandamos un abrazo, un saludo muy afectuoso. Por favor, déjenos sus comentarios allá abajito del video. Eso nos va a ayudar y nos va a fortalecer y nos va a motivar a seguir preparándonos mejor para traer palabra que bendiga su vida. Palabra y poder, Iglesia Canaán, iglesias que nos vieron, gracias por su sintonía, que mi Dios nos los bendiga. Espero este domingo a las 3 de la tarde estar con ustedes una vez más para traer la palabra del Señor. Muchas bendiciones.